Desde la Unidad de la Mujer en Recoletas, en Palencia, nos ofrecen el servicio de ginecología orgánica y hoy queremos ahondar un poquito más en este servicio. Fernando, muy buenas. Muy buenas tardes. Vamos a empezar, si le parece, por los adolescentes, porque ¿cuándo es recomendable que un adolescente venga a la consulta ginecológica? Vamos a ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que en una mujer tiene una serie de periodos en la vida, que es el periodo de la menarquia, que es cuando la baja la regla por primera vez, el periodo de la adolescencia, que es desde la menarquia hasta la nubilidad, que se alcanza a los 18 años, desde la nubilidad hasta la menopausia, que es la época de la madurez sexual, intercalando un poco al final de la vida sexual y reproductiva de la mujer, la época del climaterio y la posmenopausia. Entonces, en la adolescencia es desde los 12 años aproximadamente hasta los 18 años. Las mujeres, ¿desde cuándo tienen que ir a hacerse revisiones ginecológicas? Siempre que tengan relaciones sexuales. Y claro, algunas personas se escandalizarán, pero hay muchas niñas de entre 12 y 16, 18 años que tienen relaciones sexuales. Esas mujeres deben hacerse controles ginecológicos. Actualmente tenemos la suerte que la Junta de Castilla y León está vacunando contra el virus del HPV a partir de los 12 años. Y eso es una garantía, porque el papiloma es una lesión que va a producir este virus y que puede desarrollar en el futuro un cáncer de cuello. Entonces, pero no solamente el papiloma, hay muchas enfermedades de transmisión sexual y por eso es el motivo por lo de que las mujeres que tienen relaciones sexuales deben de acudir al ginecólogo. También deben acudir aquellas niñas o adolescentes que tengan sintomatología, que tengan dolores, que tengan aumento del flujo, que tengan muchas reglas muy abundantes. Todo eso va a entrar en un cajón desastre que nos va a obligar a ir al ginecólogo. Y nosotros vamos a hacer una serie de pruebas para descartar cualquier proceso que se pueda producir. ¿Qué enfoque dan en esas consultas o qué dudas tienen al principio estas adolescentes? En primer lugar, las más jóvenes tienen las dudas de que les baja la regla y muchas tienen metropatías, o sea, hemorragias con la regla. Eso hay que corregírselo. Otras niñas adolescentes presentan picores, escozores, todas esas alteraciones tienen que ir al ginecólogo a corregirse. Y luego además porque hay enfermedades insidiosas que van a desarrollar en el futuro patologías importantes como es la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad que es muy seria y que arranca en el momento que se tiene la madurez sexual. Ejemplos de endometriosis que dieron lugar a problemas muy serios tenemos, por ejemplo, el caso de Marilyn Monroe, que se suicidó por causa de la endometriosis, ya que tomaba muchos analgésicos y eso la llevó a una crisis final. Pero es que esa enfermedad empieza muy precozmente y cuanto antes la controlemos, mucho mejor. Cuando hablamos de la edad fértil, ¿a qué etapas de la vida nos referimos? Nosotros siempre nos vamos a referir como época de edad fértil desde la nubilidad, desde los 18 años hasta la menopausia. En cualquier momento se puede quedar una mujer embarazada. ¿Cuál es la mejor época para quedarse embarazada? La mejor época para quedarse una mujer embarazada siempre es entre los 18 y los 40 años. Actualmente se está retrasando muchísimo el que una mujer se quede embarazada y eso trae como consecuencia el que haya muchos casos de esterilidades. En esta unidad de la mujer de Recoletas, ¿qué servicios nos ofrecen? ¿Qué pruebas nos pueden hacer? Mira, nosotros sistemáticamente a todas las mujeres les hacemos citologías anuales. Sí que es verdad que la Seguridad Social las citologías las hace trianualmente. Nosotros creemos que lo más conveniente es anualmente. Y además hacemos cultivos del papiloma vírico. No siempre podemos hacerlo porque muchas compañías sanitarias no cubren si no existe un riesgo aparente, no cubren el diagnóstico genético de ese virus, pero nosotros hacemos cultivos
hacemos citologías, hacemos ecografías transvaginales para ver bien el útero y los ovarios y hacemos exploraciones de la mama. Por encima de los 40 años ya empezamos a hacer ecografías de mama y mamografías sistemáticamente. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes? Las patologías más frecuentes en una mujer, fundamentalmente como tumoraciones benignas, son los miomas, los pólipos, y como patologías intermedias, como si dijéramos, son la endometriosis. Posteriormente ya serían los cánceres. ¿Nos vamos concienciando poco a poco o todavía nos queda mucho que aprender de la importancia que tiene acudir al ginecólogo? Yo creo que actualmente muchas mujeres ya acuden al ginecólogo. No está de más que se preconice, además eso es una cosa que deberían de hacer los padres, porque yo cuando digo cuándo hay que ir en la adolescencia, yo no puedo, los padres no pueden preguntar a los hijos directamente, ¿tenéis relaciones sexuales? Pero sí que se les puede decir, si tenéis relaciones sexuales debéis ir al ginecólogo. Eso es lo que se debe de hacer. Hablábamos de los adolescentes, ahora vamos a ir un poco hacia la edad madura. ¿Qué pruebas determinan si hemos llegado a la menopausia? El saber si se ha llegado a la menopausia o no, en primer lugar, está la falta de regla. En el momento que falte la regla, hay que considerar que una mujer es menopáusica mientras no se demuestre lo contrario. Y entonces, para demostrar lo contrario, pues hay una serie de analíticas que nos van a ir diciendo en qué situación se encuentra el hipotálamo, la hipófisis y los ovarios. Y con eso podemos llegar a un diagnóstico. Además, nosotros con la ecografía podemos ver cómo está la mucosa del endometrio, si está atrófica, si está engrosada o si los ovarios, si tienen folículos aparentes o no. Si no tenemos la regla, ¿debemos acudir al ginecólogo? Siempre. Siempre ha habido un dicho que decía que una mujer que le falta la regla es que está embarazada mientras no se demuestre lo contrario. Pues cuando a una mujer le falta la regla debe de acudir al ginecólogo. Primero porque puede ser por un embarazo y en segundo lugar puede ser por un trastorno hormonal que incluya tanto a nivel hipotalámico como a nivel de los ovarios. Y cuando acuden con esa falta de regla al principio hay un poco de miedo, de dudas. Lo primero que hay que hacer es una ecografía, porque es lo que va a despistar si está embarazada o no. ¿Qué es lo que puede tener una persona, una mujer, con esa falta de regla? ¿Puede haber algún factor, por ejemplo, estrés? ¿Qué es lo que puede afectar? Puede, por estrés le puede faltar a una mujer la regla, por cualquier disgusto le puede faltar la regla. Hay muchos componentes psicológicos que pueden afectar al ciclo. La luz afecta mucho al ciclo. Por ejemplo, en los países nórdicos la regla no suele ser cada 28 días como en España, suele ser cada más periodo. Y además la menarquia, o sea, la aparición de la regla, llega más tarde y la menopausia llega antes. Porque la luz influye mucho en una glándula que hay en la cabeza que se llama pituitaria, que va a influir en el desarrollo de la mujer. Bueno, pues la regla en países muy desarrollados también influye en la aparición de las reglas, más que en países poco desarrollados. Y el estar más cerca del ecuador te hace que la regla aparezca más pronto y se retire más tarde. Todas esas cosas influyen mucho y hay que tenerlo siempre en cuenta. Aquí vienen muchas mujeres que vienen de Colombia y de Ecuador y todos esos sitios, y nosotros tenemos que tener en cuenta todas esas cosas porque son problemas asociados a los cambios lumínicos. Fernando, es importante que entonces las mujeres, en cuanto veamos cambios en nuestro cuerpo, que no tienen por qué ser esa falta de menstruación, sino otro tipo de cambios, que acudamos a un especialista, ¿no? Efectivamente. Cuando una mujer empieza a tener sofocos, empieza a tener inapetencias sexuales, empieza a tener alteraciones de tipo del carácter, debe de acudir al ginecólogo porque puede suceder que esté entrando en la menopausia. Antes de la menopausia, que es lo que la gente desconoce, hay una época que dura entre 4 y 6 años, que es el climaterio, que es la época, como si dijéramos, que
precede a la menopausia. Y en esa época, lo mismo que se puede quedar una mujer embarazada, también puede tener síntomas. Mira, decía Marañón que la menopausia y el climaterio, en la mujer hay una crisis pluriglandular que afecta a todos los órganos del cuerpo y que se manifiesta con la retirada de la regla. Entonces, cualquier persona, cualquier mujer que tenga algún tipo de duda con su cuerpo, que venga, que pregunte. Tiene que venir, porque luego además hay muchos casos de menopausias precoces. Hay mujeres con 37, 38 años que la menopausia es una menopausia precoz y debe de acudir porque podemos solucionar el problema. Pues muchísimas gracias, Fernando, por explicarnos un poquito más de qué hacen en esta unidad de la mujer de Recoletas, y esperemos que las explicadoras que nos estén viendo que no lo duden y que se acerquen por aquí. Perfecto. Muchísimas gracias.